Voy a invitar que se ponga de pie y abra su Biblia. Vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. Recuerde que hoy es miércoles, escudriñando las Escrituras o estudio bíblico, como usted le quiera llamar. En esta ocasión vamos a tocar un tema no más como quizás no como un sermón, pero sí como una información, una advertencia, un recordatorio de lo que ha pasado y que está inminente volver a pasar. El título de nuestra meditación para esta noche: una inquisición inminente. Leeremos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vengamos en palabras de oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche, mi Dios, te damos las gracias del que nos permitas congregarnos para alabarte, para glorificar, para bendecir tu nombre. En agradecimiento, mi Dios, por todas las bendiciones que tú derramas sobre cada uno de nosotros. Esta noche, mi Dios, tu pueblo se ha reunido en este lugar para exaltarte, para darte la honra, para darte la gloria, mi Dios. Ahora, Señor, te suplicamos que nos hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, me dispongo en tus manos una vez más y te ruego que sea tu Espíritu Santo el que toma el control de todo mi ser para poder compartir, mi Dios, esta palabra, y que sea, Señor, de crecimiento para cada uno de nosotros. Háblanos, edifícanos, consuélanos, Señor, y si es necesario, confróntanos por medio de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, para quien es toda honra y toda gloria. Y en tu nombre, mi Señor, hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Una inquisición inminente. Hermanos, yo creo de que todos sabemos qué es inquisición. Amén. Sí, todos sabemos a qué nos referimos cuando decimos la Inquisición o la Santa Inquisición, o como le conocían algunos, el Santo Oficio, que de santo no tenía nada. Este, hermanos, era un instrumento eclesiástico judicial que en la Edad Media, en la época medieval, se puso en marcha tanto por la iglesia tradicional allá por el año de 1800 y fracción, en el siglo XII, por decirlo así. Empezó en algunas partes de Europa, no en todas, pero sí en algunas partes, empezó a ponerse en marcha este instrumento legal, entre comillas, que le permitía a los gobiernos auspiciados por la iglesia o bajo el beneplácito de la iglesia, sobre todo en este tiempo por el Papa Lucio III, que prácticamente fue el quien dio el banderazo de salida para que en todas las arquidiócesis de Europa fuese perseguido toda aquella persona que no estaba de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia tradicional. Y mire, no solo fue perseguido, muchos fueron torturados. Bajo el término de herejía, bajo la acusación de herejías, muchas personas fueron capturadas, fueron condenadas, encarceladas, ejecutadas de una manera terrible. Se dieron tantos hechos que la historia, hermanos, no miente cuando dice, mire, se inventaban instrumentos de tortura, porque en la mente de aquellos decían que entre más sufría la persona que estaba siendo torturada, más pecados le eran perdonados al torturador. Bajo ese pensamiento ellos inventaban las máquinas para poder torturar a las personas. A lo largo de la historia, algunos países, bueno, algunos gobiernos, por decirlo así, o reinos, fueron adoptando este tipo de instrumento legal para poder limpiar, por decir así, sus reinos.
de toda persona que estuviera en contra de su forma de pensar. Hermanos, a través de la Santa Inquisición, los gobiernos y la Iglesia Católica buscó callar grupos de pensadores distintos, buscó callar y aniquilar grupos religiosos. Y quiero decirle, la Santa Inquisición, o como le quieran llamar, no es Santa Inquisición, la Inquisición no fue únicamente contra la iglesia, sino que ahí se fueron un montón de otros grupos sociales, no necesariamente fue exclusiva para la iglesia cristiana. Lo que sí fue prácticamente contra la iglesia cristiana fue la Inquisición romana, pero esta tuvo inicios a partir de la Reforma protestante. Ahí sí fueron los principales objetivos de la Inquisición, fueron los protestantes o la iglesia cristiana fundada por Martín Lutero y todos los que le siguieron. Pero antes de eso se perseguían, bajo lo que le decían la Santa Inquisición, se perseguían aquellos que decían que eran brujos o brujas, hechiceros o hechiceras. Se perseguían aquellos que tenían ciertas prácticas y creencias que no eran compatibles con los dogmas de la Iglesia Universal de aquel entonces. Estas personas eran perseguidas, pero no solo se quedó en Europa, sino que también pasó a Hispanoamérica y a la vez, a Iberoamérica. Cuando hablamos de Hispanoamérica nos referimos a todos los países de América que hablan español. Pero cuando hablamos de Iberoamérica incluimos a aquellos países que no hablan español. Ejemplo, Brasil, que habla portugués. Pero cada uno de estos países, por ejemplo, España implementó la Inquisición denominada la Inquisición Española por los reyes católicos, cuyo objetivo en aquel entonces para ellos fue perseguir a todos los judíos y a los musulmanes que estaban bajo el reino o en los países que estaban bajo el dominio de España. Se le conoce como la Inquisición Española, que dio persecución a muchos personajes, perseguía más que todo a los judíos, los obligaban a que renunciaran al judaísmo y que se convirtieran al catolicismo. Y yo digo, bueno, no los convencía por la buena, los convencía por la mala. Y había muchos de que para salvar sus vidas y sus propiedades, porque cuando alguien era acusado de herejía, le quitaban absolutamente todo y algunas veces los obligaban al destierro. Algunos, para evitar ser castigados, torturados o enjuiciados, aceptaban, entre comillas, se convertían al cristianismo universal de aquel entonces, públicamente, pero en secreto ellos seguían practicando el judaísmo. Cuando alguien era descubierto con tal práctica, que se le llamó un judío marrano, no escuche, no es cerdo, no, así le llamaron a aquel que se convertía, entre comillas, al cristianismo universal, pero que seguía practicando la fe del judaísmo. Cuando alguien era encontrado o era sorprendido haciendo esta práctica, inmediatamente era denunciado y era capturado. Y tenía dos opciones: confesar que sí lo estaba haciendo, o esperar ser torturado y que llegara un inquisidor y decirle: este no puede cambiar y hay que eliminarlo, hay que matarlo. A muchos los quemaron en las hogueras. A otros los decapitaron, otros murieron de diferentes maneras. Y mire, a esto le llamaron acto de fe. Así le llamaban durante este periodo. Cuando alguien era condenado a muerte, independientemente de la forma en que lo mataban, decía: vamos a hacer un acto de fe. Y lo hacían público, con el objetivo de que aquellas personas que estaban quizás queriendo hacer y no hacerlo, pues desistieran, para que no se vieran involucrados en este tipo de problemas. La Iglesia Católica, hermanos, persiguió por costumbre a todos aquellos disidentes, a todos aquellos que no compartían sus ideas de pensamiento. Pero sabe, cuando se le hacía imposible eliminar una tendencia, una creencia, terminaba aceptando aquellos grupos y volviéndolos parte de su feligresía. Adoptaba sus costumbres y adoptaba sus tradiciones. Por eso poco a poco la iglesia, aquella iglesia que empezó en el año 312,
se fue llenando de tanto paganismo, porque no es la iglesia que fundó Cristo. Estoy hablando del año 312, cuando Constantino, supuestamente, entre comillas, se convierte a la fe cristiana y hace del cristianismo la religión del imperio romano en aquel entonces. Cuando los grupos se le hacían imposible de erradicarlos, terminaba sumándolos a su feligresía y adoptaba todas sus formas, sus creencias, sus costumbres y sus prácticas. Por ejemplo, adoptó muchos pueblos que eran idólatras. Y esas idolatrías no se perdieron, simplemente en el cristianismo los ídolos siguieron los mismos, lo único que le cambiaron fueron los nombres, lo que conocemos como sincretismo. Y así tenemos a un tal San Cayetano, que supuestamente fue una persona que sirvió en sus tiempos a Dios, pero lo convierten, le ponen el nombre de Cayetano a un ídolo y ahí tienen a San Cayetano buscando trabajo. Yo no sé si saben los que fueron católicos y si quiere trabajo, se encomendaban al famoso San Cayetano y ese les iba a buscar trabajo. Ahí tienen a San Antonio buscando novias o novios. Los que están solteros, los católicos buscan a tal San Antonio. Ahora, estas no son prácticas cristianas. No, eran los ídolos que ellos ya tenían, les cambiaron el nombre y le pusieron nombres de personajes. Y ahí van a encontrar, por ahí van a encontrar a San Pedro. Mire, pidiéndole que le traiga clientes al negocio y que le haga próspero su negocio. Perdón, no es San Pedro, es Mateo. Es el famoso San Mateo. Le piden que le lleve clientes al negocio y que le haga prosperar el negocio. A ver, ¿por qué será, verdad? Pero es que Mateo, que no era el cobrador de impuestos, o sea, sabía del billete, va. Pues ahí le dieron trabajo. ¿Sabe qué? Le pusieron un nombre de un santo, pero le siguen atribuyendo los poderes de los ídolos. Yo no sé si usted sabe, pero hay gente de que tiene su negocio en el mercado y cuando usted pasa siente un olorcito a agua florida y a un montón de hierba. Y es que ellos dicen, hay que rezar tal oración y hay que regar agua en todo esto. Nada que ver con las personas cristianas que venden en los mercados. Nada que ver. Pero en fin, es una práctica que está ahí, pero no pertenece más que a la idolatría. Y así la iglesia fue adoptando durante todos sus años, ha venido adoptando a esos grupos que en un momento son enemigos, pero que al no poder vencerlos, los termina absorbiendo y llamando parte de la iglesia, no de la iglesia cristiana. Hermanos, a estas alturas de la historia, todo lo que aconteció y cuando hablamos de la Santa Inquisición, para muchos es dudable. Muchos no lo creen. Muchos creen que es invento, acusaciones de la iglesia evangélica contra la iglesia universal. No, la historia no miente. La historia no miente. Lo que hacemos muchas veces es tratar de buscar la información correcta, porque independientemente de quién sea el editor, la información puede ser falsa o inclinada hacia un lado o al otro. Pero buscamos encontrar la verdad en medio de la historia para poder ofrecer no una verdad a medias, sino una verdad completa. Por eso le digo, la Inquisición no solo fueron objetivos los cristianos, no, fueron todas las diferentes tribus y pueblos que no compartían el pensamiento católico universal. Por ejemplo, en América Latina, desde la parte de México hasta Sudamérica, también hubo Inquisición y las religiones locales fueron aniquiladas. ¿Cómo? Matando a todos los indios. De esa manera. Los mataban sin misericordia. Para empezar, no tenían ningún valor para ellos. Y al no tomar en serio, porque sabe, con los conquistadores vinieron frailes, vinieron franciscanos, vinieron curas. Y ellos venían supuestamente a evangelizar a América, pero mire qué manera de evangelizar. A punta de espada, no voy a decir a punta de pistola, porque no todos traían pistola, pero sí era a punta de espadas. Entonces ellos querían meter no voy a decir el evangelio, no, su forma de entender el evangelio lo impusieron en todo su dominio a fuerza de tortura, de muerte y desterro. ¿Por qué estoy hablando todo esto, hermanos? Porque hay algo que está pronto a pasar nuevamente. Pasó una vez y va a volver a pasar. ¿Cuántos han oído hablar de la Agenda 2030? Levante la mano y así me ayuda. ¿Ah?
La Agenda 2030 es un documento firmado por aproximadamente 193 países de las Naciones Unidas y tiene 160, 170 objetivos principales divididos, parece que en 19 principales. El objetivo principal de todo este esfuerzo que entre comillas van a hacer es que las personas, que se erradique el hambre, que se erradique la pobreza, que los países y las sociedades sean autosostenibles. Está bien, pero ¿cómo y de qué manera es que se pretenden hacerlo? Y una de las cosas principales es que buscan unificar creencias de pensamiento que divide a las sociedades. Buscan erradicar aquellas religiones que son contrarias o que no son tolerantes a las diferentes tendencias de pensamiento que se están vertiendo en este tiempo en todo el mundo. Y usted sabe que nosotros como cristianos evangélicos no vamos a compartir ciertas tendencias que se están dando en este mundo y que han llegado a altas esferas de las sociedades y que de ahí están generando cambios en las leyes de los gobiernos terrenales para poder imponer su forma de pensar de una manera universal. No sé si me entienden o no me entienden. Dentro de la Agenda 2030 que tiene la ONU y que supuestamente empezó a iniciarse en el año 2015. Pero si hacemos cuenta del 15 al 30, quedaban 15 años, ahora solo están quedando 6 años. Lo que significa que tienen que caminar a pasos agigantados para que los objetivos de desarrollo, como ellos le llaman, se puedan cumplir de acuerdo a los tiempos. Los gobiernos firmantes de esta agenda están comprometidos a impulsar el desarrollo de la agenda en cada uno de sus países, en cada una de sus sociedades, a modificar y cambiar las leyes para que se puedan dar todos los puntos que ellos han planeado. Y entre ellos, aquí viene lo que a muchos quizás no les va a gustar, porque sienten que es el tema ya muy rayado. Pero entre las cosas que deben de aceptar es la diversidad de género que se está moviendo en todo el mundo. O sea, por las buenas o por las malas, pero todo eso se va a aceptar. Y nosotros para acá en El Salvador no vemos muy seria la cosa, pero hay otros países a donde la cosa está de verdad en serio. No podemos, ahora todavía puedo tocar el tema y hablarlo con libertad, sin temor a que al terminar el sermón venga a traerme la policía y llevarme a la cárcel. Pero en otros países, en Estados Unidos, en algunas partes, no se puede predicar contra la distorsionada visión de la sexualidad que hay en el mundo, porque inmediatamente termina, o si es que lo dejan terminar, y si no, a medias, se lo van a llevar al que esté predicando en contra de eso. Se necesita callar, lo que quieren es callar, que se le señale al hombre su pecado. El mundo está buscando, el diablo está buscando que la iglesia calle de una manera, por decirlo de una manera, de una forma total, que el hombre esté señalando, mira, lo que estás haciendo es abominable ante Dios. El hombre no quiere escuchar que uno le diga, mira, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de hacer las cosas no es la correcta. El hombre no quiere escuchar que se le diga de que fue creado por Dios con un objetivo diferente al que el hombre quiere vivir, como decimos, la vida loca. El hombre no fue creado para vivir a sus anchas. El hombre ante Dios no tiene los derechos que supuestamente las sociedades le quieren dar. El hombre ante Dios fue creado para adorarle, para exaltarle. ¿Amén o no amén? Para eso fue creado. El hombre dice, mi vida es mía. No, la vida no nos pertenece, le pertenece a Dios. El cuerpo que tenemos, decimos, no, si este cuerpo es mío, puedo hacer lo que quiera. Tampoco, no es mío. Este cuerpo, la vida, el espíritu de vida le pertenece a Dios. El cuerpo le pertenece a la tierra porque de ahí salió. Y el alma se va a juicio cuando yo parta de esta tierra. Amén. Y no espero estar en el juicio del trono blanco, espero estar en el tribunal de Cristo. Yo no sé cuántos quieren estar ahí. Pero eso es lo que el mundo ya no quiere seguir escuchando. No quiere ser reprendido, sino que quiere vivir a sus anchas. Como cuando alguien está dormido y apaga la luz, y cuando llega alguien y la enciende, vea que dan ganas de tirarle un zapatazo, un almohadazo o algo ahí. ¿Ah?
Pues eso quiere el mundo. El mundo no quiere que le estén despertando, no quiere que le estén diciendo, oye, lo que estás haciendo no es correcto. Cuando esto se empiece a dar, si no lo había leído, si no había escuchado, empiece en su casa y busque cuáles son los objetivos del desarrollo de la Agenda 2030. Porque yo realmente no lo sabía, pero hubo alguien por ahí que me dijo, mire, ya averiguó sobre esto. Y me puse ahí a investigar y realmente están pasando las cosas y no sabíamos. Preguntamos por qué. No, si es que si usted no sabe, si nosotros no sabemos para dónde vamos, el mundo sí sabe para dónde va. Los gobiernos sí saben lo que están haciendo. Y ellos sí entienden los acuerdos y lo que tienen que hacer para que las cosas se cumplan. Hermanos, la iglesia tiene como fin predicar el evangelio de salvación. Amén. Pero para hablar de salvación tenemos que hablar de condenación. Y para hablar de condenación tenemos que hablar de las causas que llevan a la condenación, que es el pecado. Y eso es lo que quieren que callemos. ¿Cómo le vamos a decir a alguien, mire, usted necesita ser salvo? Y lo primero que va a preguntar, ¿salvo de qué? Y cuando preguntan salvo de qué, ahí entra la razón de la salvación. ¿Salvo de qué? De ir al infierno. ¿Por qué al infierno? Por nuestros pecados no arrepentidos. Y lo que el mundo ya no quiere es escuchar es el mensaje de la iglesia. La obligación que tenemos nosotros de anunciar que el que muere sin Cristo se va para el infierno, aunque haya sido muy bueno, aunque haya sido la mejor persona dadivosa. Si no tiene a Cristo, Juan capítulo 3 parece, 39, el que tiene al Hijo tiene la vida, dice. Y el que no tiene al Hijo no tiene nada, sino la ira de Dios. Es bien claro, hermanos, ya lo hemos anunciado antes y lo vamos a seguir diciendo. No es que usted sea bueno para irse al cielo y no es que usted sea malo para irse al infierno, no. Lo que necesitamos, esta humanidad, lo que necesita es tener a Cristo en el corazón. Oiga, ¿y puedo ser cristiano ladrón? No, no puede ser cristiano ladrón. ¿Puede venir a los pies de Cristo siendo ladrón? Sí, puede venir a los pies de Cristo siendo ladrón. Oiga, yo soy borracho, ¿puedo ir al cielo siendo borracho? No, pero puede venir a los pies de Cristo siendo borracho. Cristo cambia la vida, Cristo cambia la persona. Oiga, ¿y puedo ir al cielo siendo transexual, pansexual, bisexual, heterosexual y todo lo que sea sexual? No puede ir al cielo así, pero puede venir a Cristo y Él te puede cambiar. Eso es lo que nosotros no debemos de tener miedo de decirlo. Mire, dicen unos por ahí, y eso hablaba, la iglesia ha absorbido las tendencias de orientación sexual que hay en el mundo, que no son 3 ni 4, son como 20 o 25. O sea, usted ve una bandera ahí de 6, 8 colores, no sé, 8 colores creo que son, o 6. Sí, pero no es la única. No, si cada corriente, cada orientación sexual tiene su propia bandera. Por ejemplo, los pansexual tienen su bandera. Los binarios tienen su bandera, los no binarios tienen su bandera. Por eso, si ustedes ven, dice LTGB más, porque ahí hay otros grupos. Entonces son diferentes. Ahora, ¿qué ha hecho la Iglesia Universal? Ha hecho lo que siempre hace. Empezó que no, ahora ya que sí. Ahora son partes. Y lamentablemente ha infiltrado también la iglesia cristiana, entre comillas, evangélica, porque si usted no sabía, y creo que ya lo hemos dicho antes, ahora hay, no sé, son pastoras o pastores, no sé cómo le llamarían, pero no es pastora porque no es mujer, no es pastor porque no es hombre. ¿Qué es entonces? Pastore. ¿Ah? Mire, qué difícil. Si la iglesia no despierta, si la iglesia no quiere despertar y quiere seguir dormida, pues va a seguir dormida. Pero hay un hecho bien real. Mire, cuando la iglesia sea arrebatada de este mundo, destrucción viene sobre este mundo. Y le voy a demostrar Mateo capítulo 24, versículo 9-10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán.
Yo no sé cuántos eran católicos y hicieron cristianos, pero he oído de muchos la experiencia del rechazo que han vivido cuando dejaron la fe tradicional y se han pasado a la fe cristiana. Solo fue rechazo, algunos maltratados, humillados, pero al final aguantaron. Yo recuerdo, mi mamá pasó enemistada con mi abuela, porque mi abuela era católica recalcitrante y mi mamá se hizo evangélica, y pasaron como 5 años que nunca le habló y ni le dijo la palabra ni la visitaba. Eso era antes. Ahora como que la cosa ya es más tranquila, pero sabe, aunque la Inquisición supuestamente terminó allá por el año de 1800 y algo, en América llegamos a los primeros años del siglo XIX, el siglo XX, y todavía había Inquisición. Todavía aún los curas impulsaban a sus fieles a que a los cristianos, a los llamados evangélicos o separados, los maltrataran, los humillaran y le gritaran. ¿Alguien aquí sabe qué es un campo blanco? ¿Ah? ¿No? Pues les contaré, los campos blancos eran células, pues, que algunas iglesias abrían allá en un cantoncito. Tal vez la iglesia estaba acá y se iban allá a abrir una célula, ellos les llamaban campo blanco. Y mire, ahí llovían pedradas, ahí llovían literalmente orines, ahí tiraban de todo. ¿Y quiénes? Nuestros hermanos católicos. Yo creo que el pastor contó una experiencia que tuvieron allá en no sé dónde, donde el papa, ¿cómo se llama? El cura, como líder guerrillero, salió ahí a atacarlos a puras pedras. Eso era normal. Eso era normal. Lo que se avecina, hermanos, nuevamente es algo parecido. Aquel que no quiera aceptar las diferentes, las nuevas directrices del nuevo orden mundial va a ser marginado, va a ser perseguido y dentro de un momento va a ser encarcelado y hasta pena de muerte va a haber. ¿Sabe por qué se lo estoy diciendo? Y usted dice, no hombre, está loco. ¿Sabe qué? Estas personas están en el lugar a donde las leyes las pueden cambiar. Y lo que hoy es permitido, mañana no será permitido. Y si no, eche un vistazo a la historia de cuántas leyes se han ido modificando en diferentes países. El aborto no era permitido en ninguna parte, ahora en muchos países ya es permitido. El matrimonio entre personas del mismo sexo antes no era permitido, ahora en muchos países ya es permitido. Y mire, cuando esto lo permiten, qué gran celebración la que se da en esos países, qué perdido está el mundo. Por eso le digo, dentro de poco las cosas ya van a ir agarrando color, como decimos. Mire, Génesis capítulo 19, versículo 10. Génesis 19, 10. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Fíjese de que este era un grupo de homosexuales. Porque Lot les acababa de ofrecer a sus 2 hijas vírgenes a cambio de que no dañaran a los hombres que habían entrado bajo su casa. Pero ellos dijeron, no, no queremos mujer, queremos hombre. Digo, entre todas las orientaciones sexuales, estos eran homosexuales porque tenían atracción por el mismo sexo. Y le dijeron, vas a ser tu juez. ¿Por qué juez? ¿Qué hacía Lot? Simplemente quizás lo mismo que nosotros hacemos, decir, mire, esa conducta no es correcta. Mire, eso es pecado ante Dios. Mire, eso es abominación ante Dios. Mire, la palabra dice esto y lo otro. Eso es lo que hacía Lot y por eso le dice, vas a ser tu juez en medio de nosotros. Y empezó, dice, a sufrir de violencia. No le voy a decir, no para que pierda la fe, quizás la misma que un día podemos llegar a recibir, sino nosotros, aquellos que aún retengan el testimonio de Cristo, cuando estas cosas comiencen a subir de tono. Dice segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Dice, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda, no nefasta, dice nefanda. ¿Sabe qué significa? Repugnante conducta. Eso significa, no es nefasta, dice abrumado por la nefanda, en otras palabras, por la repugnante
repugnante conducta de los malvados. Y ahí agrega, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Cuando hablamos de esto, hermanos, lo veíamos muy lejos, pero no, está cerca. Y como dije, lamentablemente en algunas iglesias ya esto ya lo están viendo hasta normal, y no solo las iglesias de la fe universal, no, muchas iglesias que entre comillas se llaman evangélicas. Tenga cuidado, usted amigo, hermano, usted que hoy anda por un lado y mañana va por otro, miren, no va a estar siendo ministrado por un rarito por ahí o ministrada por una rarita por allá, y después diga, mire, fulano de allá tal parte era esto y lo otro. Génesis capítulo 19, versículo 22 y el 24, le dice los ángeles, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Oiga, los ángeles habían llegado con una misión, destruir esa ciudad, por el pecado de inmoralidad sexual que había y otros tantos más. Pero le dijo, nada podré hacer mientras tú estés cerca. Esa es una respuesta para usted y para mí. Y el Señor, ¿por qué permite tantas cosas y tantas atrocidades? ¿Por qué no actúa? ¿Sabe por qué no actúa? Porque todavía estamos nosotros los cristianos acá. Pero cuando Él venga por nosotros y nosotros ya no estemos, entonces Él va a actuar y va a derramar sus juicios sobre este mundo que nada quiere con Dios. Amén. Tengamos cuidado, hermano, cuando decía de una inminente inquisición, es porque pronto, yo quisiera que fuera mucho más lejos, pero mi esposa es testigo y acá está, que algunas cosas que hablamos hace unos años y que las hablamos para futuro, ya se cumplieron, como decíamos que el Señor había explicado, dándonos entendimiento que iban a suceder. Y lo que está por pasar, nosotros decimos, es para largo. No, las cosas pasan rápido. El llamado, ¿está preparado usted para enfrentar problemas reales? ¿Cómo podemos resistir en medio de un mundo pervertido que no quiere escuchar que es pecado? ¿Cómo podemos nosotros resistir? Imagínese cuando usted vaya donde la señora, mire, me da 2 libras de frijoles, no, a usted no le vende. ¿Y por qué? Porque es cristiana. Y quizás ella o tiene familia o sus hijos son un poco extraños, no le van a decir, no le vendemos. ¿Sabe por qué? Porque las leyes han cambiado. Y lo que hoy a nosotros nos permiten congregarnos, en un tiempo ya no se nos va a permitir congregarnos. Nosotros tenemos libertad de culto hasta ahora, hasta este día, sí, pero vendrá tiempo en que ya no habrá libertad de culto. ¿No lo dice la palabra? Ya lo ha advertido la palabra. ¿Sabe qué pasa muchas veces? Que no creemos. Pero las cosas se están cumpliendo a nuestra vista y seguimos como que si la cosa no es con nosotros. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13. ¿Podemos resistir? Sí podemos resistir. ¿Resistieron los primeros cristianos? Sí resistieron los primeros cristianos. ¿Aguantaron persecución? Sí aguantaron persecución. ¿Aguantaron destierros? Sí aguantaron destierros. ¿Vivieron en cárceles? ¿Vivieron escondidas? Sí vivieron. Pero así llevaron el evangelio hasta nuestros días. ¿Cómo resistieron? Tomados de la mano de Dios. ¿Quiere que resistamos? Mire el consejo que nos da la palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Preparémonos, hermanos. Yo se lo digo, en vano sería el ministerio que Dios nos ha dado si no alertamos a la iglesia. Somos nosotros los atalayas para ustedes. Y Dios pone la palabra en el corazón, en la mente, para que la anunciemos. Pero ¿de qué sirve tocar trompeta si el pueblo no quiere escuchar trompeta? ¿De qué sirve que se toque la alarma si el pueblo quiere seguir durmiendo? Es tiempo de despertar, iglesia. Y es tiempo de que nos demos cuenta
que tal vez no elegimos vivir los tiempos finales, pero los estamos viviendo. Tomemos conciencia de nuestra vida espiritual. Le voy a invitar que cierre sus ojos un momento, porque es tiempo de definirnos espiritualmente y no esperar estas aflicciones para buscar ser llenos del Espíritu de Dios. Hoy que hay tiempo para orar, oremos. Y cuando sea el tiempo de correr, entonces corramos. Hoy que hay tiempo para alabar con júbilo a nuestro Dios, alabémosle. Porque vendrá tiempo en que tendremos que hacerlo calladito. Preparémonos a vivir por fe. Porque los días son difíciles, sobre todo para la iglesia en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos por recordarnos, oh Dios eterno, que a ti, oh Señor, te rechazaron y que también aquellos que te seguimos seremos rechazados. Ayúdanos a entender, mi Dios, que necesitamos estar tomados de tu mano para poder hacer tu voluntad y no la nuestra, para no rendirnos, para no retroceder, para no caer en falsas enseñanzas, para mantenernos, mi Dios, fieles, que es lo que tú pides de cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos en esta noche. Entre nosotros habrá alguien que aún no tenga a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador en su corazón. Yo le hago la invitación. Permita que nuestro Señor Jesús tome el lugar en su corazón que le corresponde. Fue creado para alabarle, para adorarle. Si no lo hay, Padre, gracias te damos por hablar nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que lo lleves con bien a nuestros hogares, que nos guardes de todo problema, de todo accidente, mi Dios, y que en el próximo culto, que ya es nuestra vigilia, Padre, que vengamos con un corazón deseoso de alabarte, de glorificarte y de gozarnos en tu presencia. Gracias, Cristo Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga.